Ocurrieron acontecimientos por consecuencia o a causa mejor de las acciones subversivas de los movimientos terroristas, como por ejemplo son el Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Recordemos que en 1980 ingresa o vuelve el gobierno de Belaúnde Terry hasta el 85. Del 85 al 90 gobierna quién. Estamos hablando del primer gobierno de Alan García, con una hiperinflación económica, más las acciones de estos movimientos subversivos. Y del año 90 al 2000 ingresa a gobernar Fujimori, donde se dan también la vulneración de derechos humanos, porque Fujimori recuerda que faltó a la democracia, ¿no? Como gobierno dictador, y al mismo tiempo su palabra era ley en cuanto al obedecimiento estricto del comando militar la colina, ¿no? Quien recibía las órdenes de Fujimori para poder exterminar a los terroristas, a los campesinos, a gente inocente. ¿Listo? Bien. Surgimiento y desarrollo de estos movimientos. En primer lugar, el Sendero Luminoso. Cada movimiento subversivo posee una doctrina ideológica. En el caso de Sendero Luminoso, son seguidores del maoísmo, de Mao Zedong, Carlos Marx, Lenin, ¿no? Que, bueno, tienen como principio el comunismo como una doctrina en las cuales principalmente radica en la igualdad de clases sociales, la propiedad colectiva. Sin embargo, estos movimientos subversivos aplicaron mal esos principios, porque en realidad, ¿qué dijo José Carlos Mariátegui? También hizo referencia al comunismo, al socialismo, pero en realidad, pues, ellos aplicaron mal porque sembraron terror en las personas. El líder de Sendero Luminoso, ya fallecido, bueno, Abimael Guzmán, ¿sí? Luego, ¿qué más? Cada uno de estos grupos subversivos tuvo diferentes tipos de estrategias o formas de ataque. Empezaron con el campo y terminaron en la ciudad, ya que sembraron terror, atentados contra la población civil, torturas, amenazas, ¿no? Y mientras que el MRTA, pues su estrategia de ataque era precisamente los secuestros selectivos, ¿ya? Listo. ¿Qué hicieron los gobiernos? Es una pregunta muy importante. ¿Qué hicieron los gobiernos en esas épocas? Prácticamente casi nada. ¿Por qué? Porque pasaron al olvido. Cuando ellos de inmediato el Estado debió de ver la forma de reparar los daños ocasionados por estos movimientos subversivos. En el año 1982, Belaúnde ordena a las Fuerzas Armadas para que pueda enfrentarse a estas acciones subversivas. Sin embargo, las Fuerzas Armadas igual atropellaron, vulneraron los derechos humanos, ¿sí? Vamos, siguiente. El movimiento revolucionario Tupac Amaru, líder Víctor Polay Campos, ¿no? En una ocasión, Víctor Polay Campos, él se fugó construyendo un túnel, pero en la actualidad está preso en una cárcel en la región de Puno, en Llanamayo, para que pueda, pues, no cometer nuevamente ese escape. Listo, siguiente. Esta agrupación se especializó, como te digo, en asesinatos y secuestros selectivos. Recordemos la operación que se llevó a cabo la operación Chavín de Huántar, ¿no? La toma de la embajada de Japón, quienes participaron fue este movimiento. Luego, seguimos. Frente bueno, ¿qué se dio? Fueron apresados ya su líder, Víctor Polay Campos, Abimael Guzmán. Entonces, frente a estas acciones por parte del gobierno, las acciones subversivas se incrementaron del campo. Ya sus acciones lo daban a conocer en la ciudad, principalmente en la capital. Estamos hablando en Lima, ¿no? Los cochebombas, bueno, ¿qué más? La destrucción de principales instituciones del Estado, como el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Era su forma de manifestación por parte de estos movimientos. Bien, chicos, aquí una pregunta para ustedes. ¿Cuáles fueron los factores para la derrota de la subversión? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que ocurrió para que esos movimientos subversivos bajen, ¿no? Bajen y puedan, pues, de alguna manera, ¿qué te digo? Pues ya no generar más violencia, no generar más violencia. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles fueron los motivos para la derrota de la subversión? ¿Qué factores influyeron? Ah, acuérdate, mirando entonces aquí la imagen, mira la imagen. Y la otra, ¿de qué estamos hablando? La participación civil de los ciudadanos, principalmente de las comunidades campesinas, para poder realizar organizaciones, ¿no? Y combatir contra la subversión.
Entonces hablamos de la participación civil en el campo. Y el otro factor para la derrota de la subversión fue la captura de Abimael Guzmán. Y esta captura de Abimael Guzmán terminó entonces terminó el terrorismo en el Perú. No, señores, no. Recuerda que Abimael dijo, pueden apresarme, pueden matarme, pero la ideología queda en las futuras generaciones, ¿no? Es por eso que hoy en la actualidad todavía existen rezagos del terrorismo en el Perú. ¿Listo? Aquí cuando te dice la participación civil de campesinos, los campesinos también cometieron errores y te voy a decir más adelante cuál fue su error. ¿Listo? Bien, continuamos. Secuelas de la violencia. Secuelas, o sea, no solamente eran las muertes que han generado estos movimientos subversivos, no, señores, fueron secuelas en el aspecto psicológico. Mira, cómo es que las personas, los niños vieron cómo mataron a sus padres y esa forma, como lo hicieron, la forma como lo hicieron quedó en la mentalidad. Y ahora esos niños que son abuelos, bisabuelos, qué sé yo, queda marcado. Por eso te dice acá en la imagen, terrorismo, ni olvido ni perdón. Entonces, ¿qué es lo que había generado? Fue una experiencia traumática, traumática. Y nuevamente las autoridades, ¿qué hicieron? Como dice acá, la causa del silenciamiento por parte de las autoridades y la sociedad civil capitalina. Entonces, las autoridades pues fueron indiferentes frente a estos acontecimientos. Lo único que hicieron es mandar a las fuerzas militares. Pero ¿qué hay de las víctimas? ¿Qué hay de los familiares que murieron durante estos actos de violencia? Entonces es una pregunta muy trascendental que más adelante recién se tomó en cuenta. Listo. En todo caso, jóvenes, todos estos acontecimientos, las consecuencias de estos movimientos subversivos, la muerte, la desgracia, las torturas, las amenazas, no podía quedar impune. Por lo tanto, sí o sí se debía de buscar a los responsables. Debería de realizarse una investigación. ¿Qué pasó en los años de 1980 al 2000? ¿Quiénes fueron las causas, consecuencias? Para ello se formó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, conocida como la CBR. Pregunta, chicos, ¿en qué año o durante qué gobierno se inició, se organizó, se formó la CBR? ¿En qué gobierno? A ver, recuérdate, ¿durante qué gobierno? ¿Quién fue el promotor de esta Comisión de la Verdad y Reconciliación? Recordemos, chicos, que en el tiempo de Fujimori, cuando ya estaba culminando su segundo periodo, se destapó los actos de corrupción a través de los famosos Vladivideos y Fujimori se escapó al Japón cobardemente y presentó su carta de renuncia y el Perú se quedó en ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién será presidente? De inmediato el Congreso, pues, nombró como presidente transitorio al señor, muy bien, al señor Valentín Paniagua. ¿Listo? Entonces, en el año 2001 se forma la comisión de la CBR ya durante el gobierno de Valentín Paniagua. A esta comisión de investigación, chicos, lo conformó autoridades políticas, personajes académicos en temas jurídicos. Y quien ha presidido esta comisión también hace referencia al rector de la Universidad Pontificia Católica del Perú, al señor Salomón Lerner Febres, ¿ya? ¿Listo? Entonces esta comisión era pues intachable, una comisión que tenía que buscar la verdad de los hechos. En cuanto al informe de la CBR, ya relata, ¿qué va a relatar, Miss? ¿Qué relata? Procesos, hechos y las víctimas. Factores, ¿qué factores han intervenido? ¿Por qué se ha permitido todas estas atrocidades? ¿Y cuáles fueron las secuelas, consecuencias de estos actos subversivos? ¿Listo? Entonces, eso, pues, el informe que tiene prácticamente ese informe final, que corresponde a 9 tomos, 9 tomos. Miss, ¿y cuánto tiempo duró esta investigación? Prácticamente 3 años, porque si bien es cierto, en el gobierno de Paniagua se inicia y termina con el informe final durante el gobierno de Alejandro Toledo, ¿ya? Entonces, este impacto psicosocial, como dice acá, la CBR en el Perú. Bien, hay otras CBRs en otros países, también se realiza investigación
investigaciones también. ¿Ya? De acuerdo a la CBR en el Perú, chicos, como se quería lograr, es decir, buscar responsables y definitivamente tenían que ser pues datos reales, con evidencias. Para ello, durante todo ese tiempo, se recogió el testimonio, ¿sabes de cuántas personas? De 16.985 personas. Todos ellos acudieron a dar su testimonio, personas que vivieron el momento del impacto subversivo, vieron cómo sus familiares murieron, se realizaron 21 audiencias, ¿no? Entonces, chicos, se trató de profundizar las causas de esa violencia y no solo eso, sino también la represión militar, las Fuerzas Armadas, los militares, incluso el ejército peruano. Me dice, ¿el ejército también mató gente? Sí. ¿Por qué? Porque solo como son subordinados, ellos recibían la orden de jefes militares y los jefes militares recibían la orden ¿de quién? Del gobierno. ¿Ya? En conclusión, de acuerdo a la CBR, a la Comisión de la Verdad, en agosto del 2003 dio a conocer las conclusiones de su investigación sobre la violación de los derechos humanos. Definitivamente sí se atentó contra los derechos de la persona. Gente inocente que también murió. ¿Ya? Listo. Entonces, chicos, una vez que ya se obtuvo este informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y como te digo, no podía quedar impune, te pregunto yo, ¿qué organismo internacional intervino para poder reiniciar sentencias judiciales, para revisar los casos, la Cantuta, Barrios Altos, las masacres que se dieron durante el gobierno de Fujimori? ¿Quién intervino? ¿Quién intervino? ¿Quién crees tú? A ver, responde. Tiene que ser pues un organismo internacional donde se proteja la vida, a la vida, al derecho fundamental de la persona. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Qué organismo internacional? Acuérdate, a ver, ideas, chicos, vamos. Ideas, propuestas. Ah, bueno, si te olvidas, te hago recordar también, no hay problema. ¿Ya? A ver, alguien de ustedes, yo sé que alguien de ustedes sí la sabe. Ya, vamos por ahí, muy bien. Sigan escribiendo, chicos. Vamos a ver, vamos a estar recordando los temas que nosotros ya desarrollamos anteriormente, ¿ya? Cuando yo te digo protección de los derechos humanos en relación a la vida, tenemos al Pacto de San José. También estamos en la ONU, ¿no? Comprometidos a respetar. Pero cuando hablamos de la Organización de Estados Americanos, también hacemos referencia del Pacto de San José, ¿ya? Listo, te pregunto. El Pacto de San José, que nosotros ya tratamos ese tema, tiene dos órganos internos, ¿recuerdas? Dos órganos internos. ¿Cuáles son esos dos órganos internos del Pacto de San José? Solo tienes que decirme dos palabras claves para no escribir tanto. Ajá, muy bien. Corte, comisión. Comisión, corte. Corte, comisión. Entonces, ¿qué decimos de comisión? Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión nos encargaba de qué? Vigilar, supervisar, visitar a los países miembros si están cumpliendo con la protección de los derechos humanos. Ah, y la Corte Interamericana, ¿de qué se encargaba? De revisar las sentencias. Cuando un ciudadano cree que sus derechos han sido vulnerados en su país, ¿qué tiene que hacer? Recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, chicos. Entonces, decimos lo siguiente. La Corte Interamericana va a dar sentencias al Estado peruano. Pero antes de ello, ya me estoy adelantando, en relación a la dimensión y responsabilidad del conflicto, si bien es cierto, el objetivo de la CBR es buscar a los responsables y al final se concluye que sí hubo, incluso con porcentajes. Entonces yo te pregunto, aquí ves dos cifras, ¿sí? 54%, 1,5%. La pregunta es, ¿quién o quiénes ya generaron más violencia en el Perú? Más atentados, víctimas fatales en un 54%. ¿Quién será? A ver, ¿quién? ¿Quién crees? A la una, a las dos, ya a las tres, ¿ya? Al toque. ¿Quién crees tú? ¿Quién ha generado mayor violencia en el Perú? ¿Quiénes será? Estamos hablando de los movimientos subversivos, ¿sí? Ya, pues entonces, ¿a quién se le responsabiliza? ¿A quiénes será? A ver, me dice militares, Sendero Luminoso. Ya, veamos a continuación.
El 54% de atrocidades y víctimas fatales ha sido generado en el Perú por el movimiento de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso dirigido por Abimael Guzmán. Así, sí. Y el 1,5%, mira la diferencia. Entonces, por el otro movimiento, el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Ah, y el resto, Miss, ¿quién será? ¿Estamos hablando de un 45%? Sí, señores. ¿Quién? El Estado. El Estado a través de las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares, que también cometieron atrocidades. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, chicos, pero qué lamentable, ¿no? Cuando la Comisión de la Verdad busca responsables, recayó en jefes militares, ahorita sus nombres, altos jefes militares, ¿no? Que en un momento dado estuvieron investigados, estuvieron encarcelados, y Fujimori da la ley de la amnistía para liberar a esos presos políticos militares, ¿no? Y nuevamente la Corte Interamericana revisa esos casos y en la actualidad están pagando condena. Porque de eso se trata. ¿Cómo se va a reparar a las víctimas? ¿Solo con dinero? ¿Indemnización económica por daños y perjuicios? ¿Reparación civil? No, eso no es todo, sino que los responsables deben tener pues una pena privativa de su libertad. ¿Qué cantidad de población murieron en esas épocas? Mira, 69.280 víctimas. Esta cifra es alarmante en relación a los diferentes conflictos internos, guerras civiles que se dio en el Perú, ¿no? Al inicio de nuestra vida republicana, incluso en la misma guerra del Pacífico. Es alarmante. ¿Y quiénes recibieron el impacto de estas acciones subversivas? En mayor proporción, la gente del campo, en la zona rural, los campesinos, hasta un 79%. Es que se aprovecharon de la condición en las cuales ellos se encontraban. En primer lugar, un nivel cultural bajo porque no tenían grado de instrucción superior, otros eran analfabetos, otros se manifestaban con su lengua originaria, el quechua, ¿no? Y los movimientos subversivos llegaron a esos lugares, a las escuelas, a los colegios, para poder adoctrinarlos con su ideología y decirles, bueno, ustedes, ¿por qué se encuentran en esa condición de pobreza? Es por culpa del gobierno, el gobierno se ha olvidado de ustedes, ¿ya? Así que de inmediato se van a alinear a nuestras filas, a nuestra organización, vive el presidente Gonzalo. De esa forma, fueron víctimas, ¿no? De manera obligatoria para pertenecer a su organización. ¿Listo? Bien. Continuamos. Justamente aquí me estaba adelantando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que protege justamente el derecho a la vida, ¿no? Se dice que a nivel de toda América Latina, el Perú ha recibido mayor sentencia por parte de la Corte Interamericana por los diversos actos de violencia en el Perú, ¿no? Las condiciones para reiniciar investigaciones judiciales y hacer efectivas las demandas de verdad y justicia a partir del 2001. ¿Y por qué, Misa? A partir, porque ya se inicia la comisión de la CDR, ¿no? Y mira, por ejemplo, qué actos, qué atrocidades se han cometido en el Perú. Y te pongo un ejemplo nada más, o dos ejemplos aquí, ¿no? Una, la matanza en Barrios Altos, ¿no? ¿Qué pasó? Era una actividad social donde todos estaban realizando ahí una pollada, y el presidente Fujimori escuchó, bueno, en esa pollada están pues emerretistas y grupo paramilitar La Colina, vaya de inmediato a exterminar a todos, y todos murieron, excepto un niño que se escapó, ¿no? Pero resulta que la CDR al final da a conocer que eran gente inocente. Algún infiltrado, sí, de terrorismo, pero eran personas inocentes. Otro caso que no puede quedar impune es la muerte aquí. Tú ves a dos jovencitos de 14 y 16 años. ¿Ya? ¿Quiénes son ellos? Los hermanos Emilio y Rafael Gómez Paquillauri, que murieron, fueron amenazados, torturados por las fuerzas militares. ¿Sí? Entonces son hechos que no puede quedarse en el olvido. ¿Y de qué forma el Estado peruano trató de reivindicar? O sea, de decir, bueno, y aquí está el Estado, está presente, de alguna forma reparemos, pues, o sea, a los hijos, familiares de estas víctimas que murieron, o sea, ¿no? Que murieron en actos subversivos. Entonces, recién en julio del año 2005, el Perú da a conocer el PIR. El PIR, ¿qué es el PIR? El Plan de Integración y Reparación a todas las víctimas de terrorismo. Esta ley
esta ley, escucha bien, 28.592, pues, como te vuelvo a repetir, es una forma en que el Estado puede ayudar a las víctimas del terrorismo. Bien, pero en realidad, como te digo, reparación civil, ¿no? Pero más que todo se debe de, bueno, todos los responsables de estar pagando su pena privativa, ¿ya? Listo. ¿Cuál es el propósito del PIR? ¿Cuál es el propósito? Propósito literal, que no, bueno, en algo habrá ayudado o no a las víctimas. Reparar a dichas víctimas con el objeto de construir a la paz, concordia entre los peruanos y ¿qué? La reconciliación nacional. Bien, chicos. Entonces, bueno, estamos hablando sobre este plan integral. Continuamos. La pregunta es, ¿existe terrorismo en el Perú actualmente? Ah, Miss, existe. Ajá. Ah, Rodrigo, dime tú, si me dices que sí existe, a ver, una evidencia, una prueba, ¿cuál será? ¿Cuál crees tú que puede ser? Bueno, profesora, yo creo que una prueba del terrorismo, como le dicen mis compañeros, el BRAE, además, ese atentado de donde han, si no me equivoco, ha sido una fiesta, no me acuerdo bien la noticia, de donde el BRAE ha matado a hartas personas, incluso a niños. Bueno, también, profesora, cuando se ve atentados contra empresarios, últimamente con la empresaria que se perdió y la han hallado muerta en un descampado, no me acuerdo, ha sido por Guacho, no me acuerdo ahorita, profesora, pero sí, se ve durante todos los años, se ha ido viendo que, bueno, no es... No tantamente así terrorismo como lo hemos vivido en esas épocas, como lo han vivido usted mismo en esas épocas, sino de otra forma, ya sea por, bueno, mandando a matar empresarios, por problemas así, sicariato más que todo. Eso es una forma de terrorismo, ¿no, profesora? Ya, muchas gracias, Rodrigo. Listo, gracias, chicos. Entonces, es cierto lo que dice Rodrigo, ¿no? Son atentados, son evidencias en las cuales los movimientos subversivos se han dado a conocer de alguna manera en el Perú, o sea, es decir, que aún existe terrorismo en el Perú. Claro que no como en aquellos años del 80, sino ya en una menor, ¿cómo te digo? Menor participación, pero sí. Y una evidencia y prueba de ello es la zona del Brain, ¿no? Mis, ¿qué es el Brain? Estamos hablando de la selva central, entre los valles del río Rima, ¿no? A Purímac, el Mantaro, en la selva central. En la selva central, recordemos también, chicos, que cuando nosotros hablamos del tema de remoción de funcionarios, ¿no? Se pueden remover a funcionarios, excepto los funcionarios, en la remoción de autoridades son cargos de confianza, ¿sí? Que se puedan cambiar, sí, pero excepto, hay una excepción, menos a los jefes políticos militares que se encuentran en zonas declaradas por emergencia por el Estado, como es el caso del BRAN, ¿no? Una zona donde existe narcotráfico y terrorismo en nuestros tiempos, y justamente en esa zona se encuentra estos rezagos del terrorismo y obviamente son lugares inhóspitos, ¿no? Solamente ellos conocen, es por eso que realizan emboscadas a las Fuerzas Armadas. Y tú te preguntarás cómo se subvenciona, cómo hacen para poder conseguir armas. Bueno, ellos elaboran la droga, la cocaína, lo negocian con Colombia y Colombia les facilita el armamento bélico, ¿no? Entonces, de esa forma, y en la actualidad, bueno, continúan con esa situación. ¿Ya? Pero resulta que estos movimientos subversivos otra evidencia es cuando estos movimientos subversivos, los integrantes de estos movimientos han formado organizaciones políticas, o sea, es decir, están camuflados. ¿Y cómo mis? Es que, bueno, forman organizaciones políticas para poder ser reconocidos por la población y que el jurado nacional les pueda aceptar, pero no cumplen los requisitos. Estas organizaciones políticas como por ejemplo el Movadef, ¿ya? Y el FUDEF, ¿ya? Son organismos aparentemente organizaciones políticas que quieren participar en procesos electorales, pero dentro de sus miembros existe pues miembros que pertenecen a estos movimientos subversivos, ¿ya? Entonces de esa forma podemos decir que sí, aún pues continúa el terrorismo en el Perú. Bien, periodificación del conflicto armado entre 1980 al año 2000, ¿ya? Entonces, en el año 1980, regresa aquí Belaúnde para gobernar el Perú
pero ya se inicia los actos subversivos. Y vamos a dar a conocer cuáles son estos actos subversivos, las masacres que se han cometido. En el año 1980, una forma de, bueno, la primera acción que realiza Sendero Luminoso es la quema de ánforas y la zona más vulnerable en todas estas atrocidades viene a ser pues Ayacucho, declarada como zona roja en la época del terrorismo. Ya se queman 11 ánforas en Chusqui, Ayacucho, ¿ya? Y el abuso de algunas autoridades. Bien, 1983, no sé si puedes visualizar en la imagen, es un relato acerca, tú vas a decir de qué se trata, ¿ya? Pero de qué, bueno, ¿cuáles son los acontecimientos que han ocurrido? Se trata de la muerte de ocho periodistas, ¿no? Que ellos fueron a la ciudad de Ayacucho, específicamente al lugar llamado ¿qué se da a ver? La masacre no te voy a decir tú completa, vaya completando, en las cuales se fueron para poder investigar, recoger información sobre los actos de violencia, estar en el mismo lugar de los hechos, ¿no? Y de pronto los comuneros, es por eso que te digo que los comuneros, la organización civil, también se equivocó, cometió errores. ¿Por qué? Porque esta comunidad civil se confundieron, estaban psicoseados. Si un día llegaban los terroristas, al otro día los militares, y o sea, ya estaban confundidos, torturados, amenazados, y cuando ellos observaron que llegaban gente extraña a su comunidad, los confundían con terroristas, y justamente a esos 8 periodistas los confundieron y los mataron a todos. Entonces estamos hablando de la masacre en Uchuracay, muy bien, Uchuracay, y eso también no podía quedar impune, ¿sí? Ya, exacto, seguimos. 1985, ¿qué pasó? Mira, el ejército peruano participa en esta masacre, en la masacre de Acomarca, donde asesinaron a 69 campesinos y sus hijos, los niños también fueron asesinados a manos. ¿Cuántos niños? 28, ¿no? Entonces quiere decir seguramente para que si ellos pensaban que eran terroristas, pues que no quede la ideología en sus hijos, así que todos tienen que morir. Qué injusto, ¿no? Entonces hablamos de estas masacres inicialmente. Continuamos, 1986. Entonces, ¿quién ingresa a gobernar en 1986? Ya sabes, Alan García. Con Alan García se da también una masacre en los penales del Frontón y del Lurigancho, ¿no? Donde murieron bastantes presos internos, dentro de ellos terroristas también, ¿sí? Bueno, ¿por quién? Por las Fuerzas Armadas y Militares. 1989, la masacre en Cayará, igual en Ayacucho. ¿A manos de quién? Del ejército peruano nuevamente. Pasamos al gobierno de Fujimori, 1991. ¿Qué acontecimientos o qué masacres se han cometido? La matanza, que ya te comenté, sobre Barrios Altos por el grupo Colina, la desaparición no solamente de los estudiantes de la Universidad La Cantuta, también la desaparición de 38 estudiantes en la Universidad Nacional del Centro del Perú, donde estudió ¿quién? Cerrón, ¿no es cierto? Vladimir Cerrón. Entonces, esta universidad también fue víctima de los actos subversivos durante esa época en Huancayo. ¿Listo? 1992, la muerte, la masacre de los 9 estudiantes y el profesor de la Universidad de La Cantuta. Esa historia también es terrible, chicos. En el video que te voy a enviar, todos estos acontecimientos que estoy relatando también está. Solo que no lo puedo presentar porque si no vamos a demorar, porque es un poquito largo, ¿ya? Entonces, ojalá es que tú lo puedas escuchar y puedas también tener conocimiento de estos acontecimientos ocurridos durante esas épocas. En 1992 se da la muerte de una líder populista en el distrito, bueno, popular, bueno, aquí en Lima, quería en Lima, ya en Villa El Salvador. Entonces, los emergentistas atentaron contra su vida para, bueno, con la finalidad, ella no quiso pertenecer a su organización, ¿no? Y entonces tuvieron que asesinar. Y el caso de la Cantuta, ¿no? Estos estudiantes fueron sacados de la universidad en plena madrugada por los militares, los llevaron a un sitio descampado, los balearon porque murieron así, baleados, y no contento con ello, el gobierno, ¿qué es lo que ha ordenado? Para no dejar rastros y evidencias, se los llevaron a una fosa, ¿no? Cavaron una fosa y los quemaron, a todos los quemaron. Y Missy, ¿cómo es que la comisión de la CBR, pues, cómo es que ha identificado los cuerpos? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que una madre dijo, ese es mi hijo, ¿no? Es mi hijo, el estudiante, incluso estudiantes de provincia. Entonces, tuvieron que recomponer porque no se encontró ningún cuerpo intacto. Recomponer por piezas así, un hueso, un fémur, un maxilar, que sería una evidencia, y reconocieron a sus hijos. ¿Ya, chicos? Así fue la historia. Bien, continuamos, señores. Periodificación del conflicto armado. Aquí, ¿a quién los ves? Ah, mis. Entonces, estamos hablando del MRTA, ¿no? En el año 1996, exactamente en diciembre,
porque duró pues ese acontecimiento hasta abril del año 1997. En el año 1996, daba a conocer sus acciones subversivas el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Con la famosa, llamada así, la toma de la Embajada de Japón. ¿Qué era la toma de la Embajada de Japón? Era pues un acontecimiento, era una organización, ¿cómo te digo? Perdón, era una actividad social, ¿no? Como una fiesta, una actividad social donde se encontraban pues muchas personas, ¿no? Personas importantes del ámbito de la política. Entonces era un momento oportuno para que ellos pudieran tomar como rehenes a esas personas. Pero de pronto, ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué? ¿Por qué ellos tomaron como rehenes? Es que querían hacer un negocio con el presidente, ¿no? Porque su líder, Víctor Polay Campos, ya estaba encarcelado, capturado, y bueno, la propuesta era que lo pudieran dejar libre y ellos dejar libre a las personas. Pero para nada le convenía al gobierno y entonces se armó lo que se planificó, la operación Chavín de Huántar, ¿no? Esta operación Chavín de Huántar por parte de los militares, al final fue el resultado: muertos 14 emerretistas y 2 comandos y un civil. También es un acto de la vulneración de los derechos humanos. Así fue, señores. ¿Listo? Bien. Bien, chicos, hasta ahí con el primer tema de movimientos subversivos, conflicto, crisis de violencia y conflicto interno en el Perú durante los años de 1980 hasta el año 2000. ¿Listo? Misa, ahora qué tema toca. Ya al inicio me olvidé de manifestar. Pero mira, escucha bien. ¿Qué tema continúa? Ya, atento, atento. ¿Ves las imágenes? Ah, a mí sí, era cuando yo estaba discutiendo con mi hermano, mi hermana, porque siempre coge mis cosas. Ah, a ver, ¿y acá qué observas? Ah, violencia de pronto, ¿dónde? En la familia, una discusión, en la calle, mira lo que está pasando en algún lugar. Entonces, ¿de qué estamos hablando, chicos? ¿Cuál será nuestro tema? ¿Qué tema? Gracias, Jocelyn. ¿Qué tema sigue, señores? Atento, atento. Por las imágenes, ¿qué puedes deducir? ¿Qué puedes deducir tú? ¿Estás atento? Ya, pues mirando, mirando. A ver, vamos a ver qué hacen los chicos. Aquí están. Él puede responder la pregunta, Alejandra. Veamos a ver. Ya, Sofía, gracias. A ver, vamos a ver qué hacen tus compañeritos. Alondra, ¿qué compañeros me gustaría poder escucharlos? De ser conscientes. Muy bien. Ya, chicos. Entonces, un poquito para poder estirarnos, relajar, ¿ya? Listo. Los conflictos. Mira, los conflictos que están relacionados con los problemas que tenemos nosotros a diario. O sea, tú tienes que entender que los conflictos es parte de nuestra vida diaria. No podemos decir que todo es color de rosas, pero tampoco podemos decir que los conflictos no tengan solución o que puedan incrementarse y empeorar la situación, sino que se deben de solucionar. ¿Y cómo debemos de solucionar? Además de los mecanismos, primero tenemos que empezar con un diálogo asertivo de ambas partes que están en conflicto. Entonces puede generarse un conflicto, por ejemplo, en tu hogar, en el colegio, en la calle, en la localidad, o también conflictos peores, ¿no? Como por ejemplo a nivel nacional o de repente guerras mundiales. Son conflictos,
pero para todo tiene que haber una solución. ¿Ya? De eso se trata, chicos, porque si no te genera aquí, como está mencionando, estrés. Bien. Se puede solucionar un conflicto sin tener que llegar a una instancia judicial. Listo. Como tú ya sabes que se generan diferentes tipos de conflictos, pero cuando los conflictos son así en términos entre las partes, por ejemplo, a ver, se separan, bueno, los padres, y a veces los padres están peleando, discutiendo, entran en un conflicto, ¿no? Por la tenencia de los hijos, por el pago de alimentos, por diferentes motivos. Entonces, bueno, como hay conflictos en los cuales, o sea, los problemas que nosotros tenemos también pueden ser en relación a los delitos, ¿no? Tú sabes que toda situación por el respeto de los derechos humanos y todo eso, si es que no se cumple, se llega a un proceso judicial. Y un proceso judicial que te demanda dinero, te demanda tiempo y estrés. Entonces, en el Perú se ha visto y a nivel de otros países que existen tantos problemas en nuestra sociedad, tantos conflictos, que la mayoría aterrizan donde en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial no se abastece, ¿no? Además de eso, por tantos problemas que existen en la sociedad. Así que el Estado ha autorizado a algunas instituciones para que las personas que están en conflicto puedan solucionar de la mejor forma posible, sin acudir al Poder Judicial. Y no solamente es un beneficio para el Estado, ¿no? Porque hay tantos problemas y que llegan al Poder Judicial, sino también es una gran ventaja para las partes que están en conflicto, porque van a solucionar de manera pacífica en menor tiempo y en menor costo. Eso es lo que se quiere, jóvenes. Esa es la idea principal. ¿Ya? ¿Listo? Y vamos a hablar detalladamente de cada uno de ellos. Bien, de acuerdo a la presentación de imágenes, mecanismos democráticos en la resolución de conflictos. Te pregunto, de acuerdo a la primera imagen planteada, ¿a qué tipo de mecanismo estará relacionado? ¿Cómo se llamará ese mecanismo de solución de problemas? ¿Cómo se Negociación. ¿Qué dijiste, Rodrigo? No he escuchado. Ya, ¿qué se llama? Apúrense. No se queden en modo avión, ¿eh? Negociación. Ya, ok, gracias. Muy bien, la negociación, señores. Aquí, ¿qué tipo de conflicto será? Negociación, ¿qué seguirá? Ya, como te das cuenta, en la imagen hay un tercero. Ya. Marisa, ya pues. Ah, recién ya Marisita está participando. Muy bien. Ya, entonces digo, negociación, luego mediación, esta de acá que vendría a ser, pues, pero a mí parece igual, ¿no? Pero te puedes más o menos deducir por la imagen, por algo es la imagen que te conduce a la respuesta. ¿Qué viene a ser la tercera? Ajá, ya, conciliación, listo. Y la última, muy bien. Listo. Entonces, chicos, mira, para que tú no te confundas también con los diferentes mecanismos, en la primera imagen, mira, en relación a las otras, solo en esta participan dos, ¿no? Dos personas, o sea, las partes en problema. Solamente están las partes en problema. Mientras en las demás hay un tercero que intercede, un tercero. Entonces, en la mediación se llama el mediador, en la conciliación el conciliador y aquí en el arbitraje el árbitro, ¿no? Son terceras personas que no necesariamente tienen que imponer, decir, esta es la solución. No, sino que son, como te digo, facilitan el proceso, controlan el proceso para que las partes lleguen a un buen acuerdo. ¿Listo? Bien, entonces empezaremos por el primero. La negociación. A ver, vamos a ver. Negociación, señores. Bien, como tú puedes observar aquí, se encuentran dos personas que, bueno, tuvieron algún problema, algún conflicto, pero ellos quieren solucionar, ¿no? Bueno, utilizando el diálogo, pero esas dos personas fueron de manera voluntaria, en primer lugar, de manera voluntaria, ellos no han sido obligados. Luego, ¿qué es lo que ellos van a dar a conocer? Sus intereses de cada uno de ellos van a alcanzar propuestas para solucionar el problema. Y al final, pues ellos tienen que encontrarse satisfechos, ¿no? Bueno, sí, estoy contento con la propuesta, con el acuerdo que hemos llegado. No que uno de ellos diga, creo que él sale en ventaja y yo en desventaja. ¿Cómo es eso? No, 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 no. Tienen que llegar a un buen acuerdo. ¿Dónde se va a negociar o qué temas? Cualquier tema, ¿no? Y en todo lugar, en cualquier momento, ellos lo pueden negociar, ¿ya?
¿Listo? Ese es en cuanto a la negociación. Miss, ¿y qué es la mediación? La mediación, ahí está el tercero, ¿no? Entonces, como ya participa aquí un tercero, también a la mediación se le va a llamar negociación asistida. ¿Por qué? Porque participa la tercera persona, el mediador. Entonces, en un proceso de mediación, chicos, para solucionar un problema, las partes deben de asistir de manera voluntaria, igual, también es confidencial. Entonces, ¿cuáles serán las características de un mediador? Porque te estoy diciendo bien claro que él no impone, él no tiene que dar la solución las dan las partes, porque es su problema de ellos, no del mediador. Pero del mediador, ¿qué se requiere? Que debe de controlar el proceso, debe de utilizar técnicas en la comunicación, la escucha activa, palabras o frases con respeto, ¿no? Debe de controlar, que ninguno de ellos se pueda alterar o de pronto decir, sabes que a mí no me conviene este punto no estoy de acuerdo, mejor me voy, me retiro y se va, ¿no? Y no se llega a ningún acuerdo. Entonces, es muy importante el papel del mediador, ¿ya? Para poder lograr el objetivo que se han propuesto de solucionar ese problema. Bien, chicos, pasamos a otros mecanismos. En este caso, Marx. ¿Qué es Marx? Marx no se llama ahí, sino que Marx, ¿qué quiere decir? Mecanismos alternativos en la resolución de conflictos. También existen estos mecanismos, ¿no? Estos mecanismos alternativos en la resolución de conflictos, chicos, el propósito principal viene a ser que no son, o sea, o perdón, en este caso, no, bueno, no, al final es lo mismo, que no recurren a un poder judicial. Por lo tanto, ¿qué consideramos? Que son mecanismos extrajudiciales. Por eso dice extrajudiciales. Se puede resolver un conflicto jurídico sin necesidad de recurrir al Poder Judicial. Escucha bien. Se puede resolver un conflicto jurídico, ¿qué podemos deducir? Que ese conflicto jurídico pasa al Poder Judicial, ¿no? Son problemas que pasan al Poder Judicial. Hay una excepción. Pero, ¿cuál es? Tampoco puedes pasar, siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Pero si una parte no está de acuerdo, dice el otro, te demando, pues, ¿no? Y se van al Poder Judicial. Pero si los dos dicen, sabes que no queremos ir al Poder Judicial porque nos va a demandar gasto, dinero y tiempo. Entonces vamos a un centro de conciliación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bastante, como te he mencionado, este, tanto para el Estado como también para las personas que están en el problema. Listo, pero hay una excepción, chicos. Yo les pregunto, si en nuestra sociedad hablamos de diversos problemas que existen, diversos conflictos que se pueden solucionar a través de estos mecanismos alternativos, pero resulta que hay algunos problemas, ¿ya? Que no se pueden resolver. Hay una excepción. Entonces, podemos deducir que de todos los problemas que existen, hay algunos que no se van a poder conciliar. Necesariamente tienen que pasar al Poder Judicial, necesariamente en esos casos. Te pregunto, ¿qué tipos de problemas o relacionado a qué no se pueden, o sea, pasan sí o sí al Poder Judicial? ¿En qué casos? Delitos. Muy bien, exacto. Gracias, Roy. Así me gusta que participen. Cuando atentan contra los derechos humanos, ¿ya? Un ejemplo. Un conductor ebrio, ya más claro, ¿no? Atropella a una persona y lo deja en estado de coma. O peor, pierde la vida. Entonces, el que ha atropellado no le va a decir, ¿sabes qué? No me metas a la cárcel, no me denuncies, porque sabemos que es un delito, ¿no? Atentar contra la vida de la otra persona. Entonces, no quiero llegar a la cárcel, mira cuántos años me dará. ¿Sabes qué? Mejor vamos a ir a conciliar. Ya yo voy a pagar el funeral, voy a pagar una indemnización económica, ya está listo. No, señores. La vida del ser humano no es con dinero, no se soluciona con dinero. El responsable debe ir a la cárcel. Entonces, en esos casos no se puede conciliar cuando atentan contra los derechos fundamentales de la persona. No se puede. ¿Ya, chicos? En esos casos no. Y también, y también decimos en cuando se cometen delitos, faltas o conflictos que contravengan el orden público y las buenas costumbres. Esos casos
no soluciona los marks, no soluciona. Entonces, si no soluciona, ¿qué soluciona? Pues, ¿qué? Ah, se puede negociar, transar, transferir o traspasar en los siguientes casos, de acuerdo a la primera imagen. Entonces, ¿qué problemas se pueden solucionar? A ver, tú en la primera imagen, ¿qué puedes deducir? ¿Qué será? A mí, si en la Desalojo. pandemia, pues muchos que salieron de sus casas porque no pagaron su alquiler. Desalojo. Siguiente caso. ¿Qué puedes observar? Ah, un niño que le falta ¿qué? Ah, ya, ¿qué le falta? En caso cuando los padres se separan y dicen, no me has pasado el alimento para mi hijo. Ah, pensión de alimentos. ¿Ya? Aquí, bueno, avanzamos, ¿ya? Aquí podemos deducir que se trata, en caso de problemas familiares, estamos hablando de un divorcio, pues la tenencia y el régimen de visita de los niños. Ni solo eso, no, también existe cuando hay contratos, ¿no? Un contrato sobre una deuda, un contrato que no se ha cumplido, pues también se puede solucionar incumplimiento de contrato. Aquí tú ves dinerito, de pronto se dio vamos a suponer que se ha sentenciado a una persona y aparte de ello le ha dicho que pague daños y perjuicios, una reparación civil, pero la cantidad es bastante y no tengo plata. Entonces vamos a conciliar en cuánto tiempo me vas a dar, cuántas cuotas y qué cantidad vas a depositar. Entonces también se puede solucionar los temas sobre indemnización por daños y perjuicios. ¿Ya, chicos? Entonces, de eso se trata los marks. La conciliación, vamos a empezar por ahí. Como tú puedes observar, aquí hay una tercera persona que es el conciliador. Vamos a suponer que la señora está pidiendo a su esposo, al papá de sus hijos, el pago de alimentos, ¿ya? Entonces, ese es el tema, supongamos. Entonces, el conciliador, tú sabes que juega un papel muy importante para que ambas partes lleguen a un acuerdo. Por lo tanto, este conciliador no puede favorecer a la señora ni al señor. Tiene que ser imparcial, tiene que tener paciencia, no va a decir, señora, ¿qué hora van a resolver el problema? Ya, entonces caso cerrado y se va, ¿no? No puede ser eso. Ser empático, positivo, creativo, son cualidades de un conciliador. Conciliador no es quien sea, chicos, ¿ya? Luego, cuando las personas llegan a un acuerdo, ¿ya? Llegan a un acuerdo, ¿listo? Eso no puede quedar en palabras, sino que debe haber un documento escrito en las cuales esté pues la firma de ambos y se concluye la conciliación, o sea, es decir, llegan a ese acuerdo que debe de ser cumplido por ambas partes. Si es una pensión de alimentos, igual le dirá cuánto vas a pagar por mes, pensión, vestido, de pronto salud, recreación del niño, ¿no? Entonces, ¿cuánto será? Y cada mes tiene que pagar. Entonces, chicos, como te digo, no se puede quedar en palabras, sino que debe haber un documento escrito, el cual se va a llamar el acta de conciliación. Esta acta de conciliación, chicos, tiene peso, no es cualquier documento, es como una sentencia judicial. Cuando una persona, uno de ellos, digamos el padre, no cumple con el pago de alimentos, entonces la señora va a decir, tú no has cumplido. Ya hemos realizado un acta de conciliación. Como no has cumplido, te voy a demandarte. Se va al juzgado y va a presentar al juez esta acta de conciliación. Y el juez lo va a tomar en cuenta. Y la demanda de la señora de inmediato va a salir admitida, ¿no? Porque hubo un previo acuerdo y el señor no ha cumplido. Ah, pues no tiene sentido. Entonces, jovencitos, aquí vamos, la conciliación. ¿Quién es el conciliador? Es una persona que está preparada para poder solucionar estos problemas, ¿no? Para cumplir esa función de conciliador y preparada en una institución o a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es el conciliador, ¿ya? Luego, vamos a ver qué más. ¿Dónde puedo conciliar? En las ciudades, chicos, hay diferentes centros de conciliación. Pero estos centros de conciliación, la mayoría son privados, entonces requiere que uno pueda pagar 180, creo, y entre ambas partes lo pagan, ¿no? Para poder acudir a ese centro de conciliación. También mis ahí, centros gratuitos, sí, también las oficinas de Alegra, asesoría legal, ¿no? Para las personas que están en conflicto. Bien, ¿qué temas qué puedo conciliar? Lo que ya anteriormente dije, ¿no? Pago de pensión de alimentos, régimen de visitas, desalojo, deudas, contratos, indemnización económica, todo ello se puede conciliar, ¿ya? Menos los que atenten contra los derechos de la persona. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las ventajas? Ah, ventajas, muy fácil.
Para ir a una conciliación, primero, no es necesario que tengas un abogado, vas a pagar un abogado, no, solamente las partes. Ya, principalmente te va a generar menos estrés, menos tiempo y menos costo. Recuerda que un proceso judicial, por ejemplo, una señora que estaba solicitando una demanda de divorcio, el abogado le dijo que te voy a cobrar 8.000 soles por todo ese proceso. Recordando que una demanda de divorcio puede durar 3 años, 5 años, y me vas a pagar en partes. Tanto tiempo, ¿no? Y no solamente es ese gasto, sino que también se tiene que pagar aranceles, tasas al Estado a través del Banco de la Nación, ¿no? Por notificaciones, por audiencias, es otro gasto. Te requiere tiempo, si más uno está pensando en el juicio que en el trabajo y te genera estrés, ¿no? Histeria, o hasta se enferman las personas. Entonces, cuando se acude a un centro de conciliación, es más práctico, más rápido, ¿ya? Listo, ¿qué más? Aquí te dice, ¿qué sucede si se va a juicio sin ir ante una conciliación? Ah, ya, entonces, ¿qué quiere decir? El juez probablemente esa demanda lo va a declarar infundada, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se tenga a la mano un acta de conciliación, para que el juez pues diga, ah, sí, la señora, este señor no ha cumplido. Ya, entonces le va a dar una sentencia ya de inmediata. ¿Cuáles son los requisitos para ser conciliador? No necesariamente tiene que ser, sea profesional en derecho, ¿no? Ser abogado. No te dice, no es requisito, sino que sí debe estar preparado y autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, esta persona debe ejercer la ciudadanía, obviamente portando su DNI y votar, ¿no? Luego, ¿qué más te dice? Que el conciliador no debe tener antecedentes penales. Asimismo, debe de poseer más bien como te digo, un documento donde acredite que está en buen estado físico, o sea, con salud mental, ¿ya? ¿Listo? Entonces son requisitos para un conciliador. Listo. Bien, chicos. Terminamos entonces con el tema del arbitraje. Como ves acá, ves tú personas más formales, ¿no? Entonces el arbitraje es algo similar a la conciliación. ¿En qué te digo que es algo similar? Por ejemplo, en las ventajas, ¿no? ¿Qué hemos dicho de la conciliación? Ahorro tiempo y dinero, ¿no? Entonces, acá dice los árbitros son profesionales calificados imparciales. Igual, el conciliador también es una persona preparada, ¿no? Entonces, la diferencia es que en la conciliación el acuerdo va a llegar, bueno, los acuerdos se van a concretizar en un acta de conciliación. El acta de conciliación que ya te dije que tiene peso de sentencia judicial. Igual ocurre en el arbitraje. En el arbitraje se va a llamar este documento donde al final las partes lleguen a un acuerdo, el laudo arbitral. El laudo arbitral. ¿Listo? Ya bien, muchachos. Entonces, bueno, es el laudo arbitral que ya te estoy mencionando. Bien, el Estado también ha visto por conveniente, así como la conciliación extrajudicial, hay centros de conciliación que son privadas y que la persona tiene que pagar. También en el arbitraje hay centros privados, pero resulta que el Estado ha visto por conveniente que personas que están de escasos recursos económicos puedan solucionar sus problemas sin poner un pretexto que no tienen dinero. Para ello también se ha creado, así como se ha creado en la conciliación, Alegra, sí, la institución pública gratuita del Estado en caso de conciliación. En el caso de arbitraje también se ha creado una institución del Estado que se va a llamarse Arbitra Perú, ¿listo? El cual va a permitir que las grandes mayorías accedan a la justicia en un menor tiempo y a costos accesibles. Ese es el propósito, chicos, ¿listo? ¿A quiénes atiende el arbitraje o Arbitra Perú? Solucionan conflictos, pero ¿cuál es la diferencia, Miss? Soluciona problemas, por ejemplo, de pago de indemnización. Por ejemplo, en la conciliación, ¿qué solucionaba? Problemas, digamos, de tenencia de los hijos, alimentos, ¿no? Más un poco de temas familiares, ¿cierto? Pero en el caso del arbitraje, no soluciona ese tipo de problemas, sino más van a la parte económica, todo lo que se refiere a pagos, ¿no? Por ejemplo, intervienen ahí las empresas, los problemas que se generan entre empresarios, microempresarios, bueno, ¿qué más? Problemas entre profesionales, público en general. Pero en todo caso, ¿qué tipo de conflictos se van a solucionarse? Entonces, similar al otro, menos lo que es de familia. Entonces, ¿qué viene a ser? Incumplimiento de contratos, pago de deudas, desalojos, indemnizaciones, contratos de seguros, contratos financieros, contratos de inversiones. Asimismo, conflictos laborales y comerciales. Arbitra Perú. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia con la conciliación. Bien, chicos lindos. Entonces, nosotros hemos concluido con la clase del día de hoy. Y pasamos a la resolución de la práctica, ¿ya? Entonces tú tienes que estar bastante atento para poder resolver la práctica que te voy a presentar. Para ello se han seleccionado las preguntas más relevantes, ya que no son repetitivas, para poder
bueno, que te queden claros los temas que estamos desarrollando. ¿Listo? Bien, entonces lo que tú tienes que hacer de inmediato es responder a la pregunta señalando la alternativa correcta. Veamos a continuación. Te dice, entre los años de 1980 y 2000, nuestro país vivió el episodio más intenso y prolongado de su vida republicana. Esta grave crisis de violencia puso de manifiesto. ¿Qué puso de manifiesto? Pero dice que respondas la alternativa incorrecta. ¿Cuál será la alternativa incorrecta? ¿Ya? Respuesta correcta, señores. Ahí tengo de Jocelyn, Sofía, Davis. Apúrense. ¿Seguro? Ajá, ya. Gracias, chicos. Sigan escribiendo, sigan. Por eso veo ahí. Entre los años del 80 al 2000, nuestro país vivió el episodio más intenso y prolongado de su vida republicana. Esta grave crisis de violencia puso de manifiesto, esta grave crisis puso de manifiesto las brechas socioeconómicas, ¿sí? Principalmente las personas del campo que fueron desprotegidas. La presencia, la falta de seguridad y protección de los derechos fundamentales. Sí, pues porque el Estado fue indiferente, ¿ya? La desigualdad étnico-cultural, porque muchos de ellos no sabían leer ni escribir. Las limitaciones que tuvo el Estado para garantizar el orden público, sí, porque no le importó, ¿no? O sea, mm, quiso hacer, pero según ellos argumentaron que no tenían la capacidad suficiente. Por lo tanto, decimos que la alternativa incorrecta frente a esta situación es la presencia activa del Estado en todo el territorio nacional. ¿Y qué palabra te direcciona a esa respuesta? Activa. Pregunto, ¿no? ¿El Estado estuvo activo? O sea, ¿ayudó a las víctimas del terrorismo? No, fue algo indiferente, ¿no? Lo único que ordenaba es mandar a las fuerzas militares, a los policías, al ejército peruano para que asesinen. Y eso pues no es una ayuda, ¿no? Y había gente inocente. Entonces, esta es la respuesta correcta, ¿no? Nada de activo, nada de activo. Más bien al contrario, se quedó en el silenciamiento profundo, así. Ya, vamos, siguiente. Vamos a ver la otra respuesta. No le elegí la 2, Jocelyn, ¿ya? Porque es muy literal. Ya, mira. Dice, a ver, para no quedarse, dice, uno de los responsables de estos años de violencia entre 1980 y 2000 en nuestro país fue, dice, ¿no? ¿Quién? Es una palabrita, sendero luminoso, ¿no? Entonces, yo más que todo estoy eligiendo unas preguntas un poquito más, ¿no? Aquí, bueno, la respuesta está directa, pero bueno, hay algo de historia que te dice, ¿no? No se preocupen, chicos. No solo eso decía, no voy a hacer que me diga, la profesora se ha salteado la pregunta 2, la 3, así. No es que me haya salteado, sino que escojo yo las preguntas más relevantes, ¿no? Para que puedan ustedes tomarla en cuenta. Aquí es cierto, es una sola respuesta, pero aquí hay algo de historia. Por ejemplo, el desaparecido penal El Frontón estuvo ubicado en las costas del Callao y funcionó en la década de los 80 como centro de reclusión de peligrosos criminales y terroristas, que fue cerrado tras llevarse a ese lugar un motín con intervención de la Marina de Guerra que dejó al menos 138 internos muertos. Estos hechos, ¿en qué gobierno ocurrieron? Ah, ya, listo. Primer gobierno de Alan García. Así es. Siguiente caso, señores. Pregunta número 7. Te dice, los hallazgos de la CBR son impactantes y en los 9 voluminosos tomos del informe se dio cuenta del desarrollo del proceso de violencia, de los actores del conflicto, de los crímenes y violaciones de los derechos humanos, así como de las secuelas de la violencia. Este informe posee características tales como, ¿cuáles serán sus características de esta CBR más que todo? Respuesta correcta. La EMIS. La Ujú. EMI. Ya, carito, Elizabeth, qué lindo poder escucharte. Exacto, muchachitos, ¿ya? Entonces encontramos en la respuesta fue
revelador, devastador, debido al alto índice de indiferencia e inacción de quienes, de las autoridades frente al conflicto. Respuesta correcta. Gracias, Miriam. ¿Ves? Tocaya, hasta ya descubrí que tengo una tocaya ahí. Ya, listo. Siguiente caso. A ver, aquí vamos a ver. Esto también, ya, listo. Pregunta 11 te dice, ¿cuál es el propósito del Plan Integral de Reparaciones para las Víctimas del Terrorismo? Me dice aquí, parece que todos son correctos. Parece, ¿no? Parece. Dice, brindar asistencia económica a los peruanos, brindar asesoría jurídica, asistencia económica, o sea, pagándole se soluciona, no. Brindar asesoría jurídica puede ser. Brindar charlas, ¿de qué le va a servir las charlas? Entonces, el propósito de ese plan, ¿no? Brindar reparaciones a dichas víctimas, contribuyendo con la paz y la concordia entre los peruanos y en la búsqueda, no te olvides, de la reconciliación nacional. Ese es su propósito, pero debería ser un poquito más objetivo, ¿no? Más objetivo. Pero ahí está. Siguiente pregunta. El más grande asesino de la historia peruana ha muerto. Abimael Guzmán terminó sus días en prisión como era de justicia. Con su muerte, ¿habrá terminado el terrorismo en el Perú? ¿Mm? Respondiendo. A ver, La B. A ver. O sea, tú tienes que descartar la A y la D. Nada que ver, ¿sí? Nada que ver. Entonces tienes tres alternativas. Ajá, encontramos la respuesta en la B. Dice, no, aún existen organismos políticos de fachadas adoctrinados y actuando con ideologías extremistas. ¿Recuerdas cuáles son esa forma de camuflaje? ¿Ya quiénes son? ¿Cómo se llaman esas organizaciones políticas que quieren, que te digo, bueno, participar en los procesos electorales, que están camuflados? ¿Cuáles son esos organismos políticos de fachadas adoctrinados actuando con a ideologías? ver, Gracias, Luisito. Uno, Movadef, señores, y el otro, ¿te acuerdas? Movadef y así es, FUDEF, como que me dio raro suena, ¿no? Ya, pero esos son los movimientos subversivos camuflados. Siguiente pregunta. A ver, alguien de ustedes que pueda leer, ¿quién desea participar? Que diga yo o escriba en el chat yo. Un poquito para interactuar. Pasamos Yo aquí. mismo. Ya, ya, muy bien. ¿Ves? Tarán, dice, ¿no? Ya, Elizabeth. Entonces, ya lee, Elizabeth, sobre el tema de mecanismos democráticos. Ya, listo. Ya, Elizabeth, tu tiempo. Mecanismos democráticos en la resolución de conflictos. Costeño, Costeño Alimentos, SEAG, en el Sindicato Único de Trabajadores de Costeño Alimentos. Mantenían una controversia sobre temas como derechos como licencia sindical, permiso remunerado por fallecimiento de un familiar, seguro de salud, asignación por cierre de pliegos, entre otros asuntos, y que finalmente lograron llegar a buen puerto. Gracias a que se priorizó el diálogo entre ambas partes, siendo este un ejemplo de mediación, conciliación, arbitraje, negociación, extorsión. Ya, muchas gracias, Elizabeth, por tu participación y por colaborar
para un poquito interactuar con, bueno, en la clase, en la resolución de esta pregunta, ¿ya? Gracias, Elizabeth, muchísimas gracias. Chicos, han entendido, ¿verdad? Ya, entonces, tú también has leído así, en forma silenciosa. Ya, bien, de acuerdo bueno, a este caso planteado sobre esta problemática, entonces hace referencia a cuál de ellas será la respuesta correcta. Y hay una letra, solamente una letra, en el planteamiento del problema que te direcciona a la respuesta correcta. Muy La de bien. Miss. Ajá, exacto. Negociación. ¿Y sabes cuál es esa letra? La I. La I. Mira, Costeño Alimentos y el Sindicato Único. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que solamente hay dos partes en problema. Y cuando solo participan dos, sin un tercero, sin la participación de un tercero, entonces decimos negociación. ¿Ya? Listo. Siguiente pregunta. Aquí, fíjate, 19. Las Bambas restablecieron sus operaciones luego de acuerdo alcanzado el jueves 30 de septiembre pasado entre las comunidades de Chumbivilcas y representantes de la empresa, con la intervención de una comisión de gobierno central, presidido por la jefa del gabinete ministerial en ese entonces, ¿no? Mirta Vázquez. ¿Qué mecanismo se utilizó para solucionar este problema? Gracias, Rosita. ¿Qué mecanismo? Las Bambas están, ¿no? Restablecieron operaciones luego de haber alcanzado entre las comunidades campesinas, chumbivilcas y representantes de la empresa, con la intervención de una comisión del gobierno. Ah, hay otra palabra, otra letra, ¿no? Otra palabra, con. El otro era y, ahora dice con. Entonces, ¿qué hay? Arbitraje. Ajá. Hay una tercera persona. Pudo ser, tú también puedes decir, puede ser conciliación, mediación o arbitraje, porque está la tercera persona. Pero conciliación descartas porque más va a temas, ya hemos dicho, ¿no? Familiares, indemnizaciones, como que no coincide. Y cuando dices arbitraje, porque estamos hablando dice intervención del gobierno, las Bambas restablecieron, estamos hablando de qué? Por la De tercera una. persona que no le va ni a uno ni a otro. Por eso. Ya, muy bien. Pero puede ser, o sea, la tercera persona interviene, mira, en la conciliación, mediación y arbitraje. Pero tú podrías confundirte, ¿no? ¿En cuál de los tres? Conciliación vas a descartar porque no tiene nada que ver, más va con temas familiares. Puede ser mediación y arbitraje, pero cuando dice acá una palabrita, a ver, ¿quién se ha dado cuenta? ¿Qué palabra de la situación planteada, puedes tener una duda entre mediación y arbitraje, ¿sí? Entonces, ¿qué palabra te direcciona a arbitraje? Definitivamente es arbitraje, tú dices. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra de la situación planteada? A ver, identifícala para que te puedas asegurar, ¿no? Y no confundirte. ¿Qué palabra? Al toque, chicos, apúrense. Ya nos toca, ya terminamos con esto. ¿Alguien se dio cuenta? ¿Alguien se dio cuenta? Ustedes son inteligentes, apúrate. La palabra, ¿qué hemos dicho de arbitraje? ¿Qué hemos dicho de arbitraje, chicos? Mira, aquí está la La palabra. palabra con. Carito, ¿qué dijiste? La palabra con. Ya, con hace referencia a una tercera persona, ¿no? Pero solamente estamos entre mediación y arbitraje. Entonces, hace referencia, chicos, aquí cuando dice empresa. Mira, entre las comunidades de Chumbivilcas y los representantes de la empresa. Y no dijimos cuando hablamos de temas de arbitraje, empresas, microempresas, ¿sí? Ah, entonces ya te vas a recordar, ¿ya? Listo. Muy bien, chicos. Entonces, felicitaciones por haber participado. Ya nos hemos pasado un poquito, creo, del tiempo ya. Bien, cuídense mucho, por favor. Ah, antes de que me olvide, tengo que mandarte el link, ¿ya? El link te voy a mandar de inmediato porque si no, me olvido. Ya, entonces, ¿qué vas a hacer? Te estoy enviándote ahí el link del formulario, del repaso de las 4 semanas y cuando termine tus clases de la mañana, tú lo vas a desarrollar. ¿Listo? Entonces, ábrelo, minimízalo y continúa con tus clases y luego lo desarrolles. Ya, chicos, cuídense, por favor, a seguir estudiando y recuerda tu objetivo y tu meta final. Ya con fuerza, con mucho entusiasmo, con bastante responsabilidad.
Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, Miss. Hasta luego, Carol. Por favor, no se olviden llenar el formulario. Chao, Jesús. Cuídate, por favor. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Luz. Hasta luego, Miss. Chao, David. Chao, Xiamarita. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo.